esta noche? Profesor, muy buenas noches. Le habla Slim Benítez Rojas. Es que no alcancé a Ya te quito contestar. la falla, tranquilo, ya te quito la falla. Muchas gracias. Ya ahí está habilitado para que compartan pantalla. Ya, un momentico, profe, gracias. Profe, es que no sé si me escuchó Dori Riaño. Sí, tranquila. Gracias. ¿No van a compartir pantalla? Sí, profe, un momentico, ya Estamos la haciendo compartimos. temas técnicos y ya la compartimos. 12 segundos. Buenas noches, compañeros. El día de hoy tenemos en disposición la extinción de las obligaciones por mutuo disenso. Nuestro grupo está conformado por Sergio Berbesí, Dayana Murillo, Carlos Ramírez, Laura Castro, Cristian Beltrán, Yesid Barragán, Daniela Copete, Silena Bastos, José Arévalo y mi persona, José Luis Chamorro y Andrés Rodríguez y mi persona Karen González, y le doy paso a mi compañero para que inicie con la exposición. Karen, deja de compartir pantalla, porfa. Profe, ahí miran la pantalla completa. Sí, señor. Sí. Lo que no hay todavía es sonido. Anda, ¿y cómo pongo sonido? Creo que tienes que dejar el micrófono. Sí, ahí está viendo. Sí. Pero yo lo tengo abierto. Pero antes de compartir, tú tienes que darle incluir sonido, porque si no lo incluiste no te va a dejar. Bueno, voy a hacerlo para ver. Le doy compartir y ¿dónde Con dice? sonido, ahí te sale la opción compartir con sonido. Ah, sí, gracias. Ya le das compartir con sonido y Pero listo. primero... Ok, listo. En el grupo de chat hay un folleto explicativo de todo de toda la exposición del día de hoy, para que todos lo miren. Gracias. Gracias. El día de hoy tenemos la responsabilidad de hablarles sobre el mutuo disenso, o denominado también contrario consenso o desistimiento mutuo. Haciendo uso de la herramienta de la semántica, primero hablemos qué es mutuo y qué es disenso. Mutuo, según el diccionario, es lo que se hace de manera recíproca entre dos
o más personas, animales o cosas. Esto es cuando se trata como adjetivo, cuando mutuo se lo toma como un adjetivo. Se aplica con referencia a la acción que dos seres o más desarrollan de manera recíproca o a aquello que tiene consecuencias similares. Dos personas actúan de la misma manera, hacen lo mismo o llevan la situación al mismo fin. Como sustantivo se conoce como mutuo, una clase de contrato. No lo vamos a tocar ahora, solamente me interesa el mutuo como adjetivo. Sin embargo, el contrato de mutuo es cuando una persona se obliga a transferir la propiedad de un bien fungible a otra persona a quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie o calidad. Lo dejamos ahí. Por lo pronto me interesa mutuo como adjetivo porque es lo que se hace de manera recíproca entre dos o más personas. Disenso. Disenso lo que alude es a una discrepancia, una desaveniencia, un desacuerdo. Según el diccionario, disentimiento, palabra que significa falta de acuerdo entre dos o más personas o falta de aceptación a una situación, una decisión o una opinión. Mientras mutuo es lo que se hace de manera recíproca, disenso es la falta de acuerdo. Entonces, ¿qué es mutuo disenso? Lo que se denomina contrario consenso o desistimiento mutuo. Es el negocio extintivo de una relación contractual existente. Negocio extintivo de una relación contractual existente. Hay dos puntos interesantes. El primero, una relación contractual existente. Existe un contrato, un negocio válido, que se extingue por esta figura del mutuo disenso. Este postulado se encuentra sustento en el Código Civil, artículo 1602 y 1625. A la postre, el artículo 1602 Código Civil preceptúa todo concepto legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. ¿De qué me está hablando acá? Me está diciendo que media la voluntad, porque hay un consentimiento mutuo. Es igualitario para las dos partes. Las dos partes están consintiendo en terminar ese negocio jurídico. Esa obligación que habían pactado se termina de manera mutua. La diferencia está en el disenso. Ahorita lo miramos. En 1625 dice, toda obligación puede extinguirse con una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Y da un listado de las transacciones o de los negocios jurídicos que se pueden hacer o la forma en la que se pueden hacer. Siendo así las cosas, de conformidad con el artículo 1602 y 1625, se fundamenta la facultad con la que cuentan las personas para que una vez se haya obligado a través de la formación de un negocio jurídico, es decir, existe un contrato real, valedero, pueden disolverlo, tal vínculo negocial y apartarse de la ejecución de las obligaciones, siempre que medie el mutuo consentimiento, de tal manera que emerge allí la figura jurídica del mutuo disenso, que se constituye como una conformidad negativa, pues tiende a disolver o dejar sin efecto un acto o contrato. Debe haber mutuo disenso, es decir, mutuo consentimiento. Mutuo disenso, ya sabemos que es mutuo, que es disenso. Debe ser de las dos partes. De lo contrario, habría inconformidad de uno cumple y el otro incumple. Habría que acudir a una figura diferente porque no está siendo mutuo la capacidad de disenso. Según Ortiz, en el 2013, página 150, dice, la convención entre las partes interesadas para poner fin al negocio que no se ha ejecutado. Esa es una definición de mutuo disenso. La convención entre las partes interesadas para poner fin al negocio que no se ha ejecutado. Existe un contrato legítimo, valedero, que no se ha perfeccionado porque no se ha ejecutado. Puede ser expreso o tácito, es decir, el mutuo disenso puede ser expreso o tácito.
de tal manera que es considerado como uno de los modos de extinción de las obligaciones. Una forma de extinguir las obligaciones es a través del mutuo disenso, y mutuo disenso ahí existe, expreso y tácito. Legalmente reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico, tanto el expreso como el tácito. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico positivo se encuentra es el expreso. Y en la doctrina nacional, en la jurisprudencia nacional, está el mutuo disenso tácito. Entonces, ¿qué es el mutuo disenso tácito? El mutuo disenso tácito es el resultado de una construcción jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, pues no está consagrado, como ya lo dije, como precepto en el Código Civil o en alguna otra norma del ordenamiento colombiano. La misma, como línea jurisprudencial, ha preceptuado que la voluntad de los contratantes surja de manera clara e inconfundible de la voluntad negativa de cumplir el contrato, es decir, que los dos se aparten de cumplirlo, no que una de las dos partes, los dos tienen la voluntad de no realizar ese negocio, de apartarse de él, porque existe un negocio, un contrato legalmente constituido, legal, valedero, real. Es decir, que ese negligente u omisivo actuar nos lleva a determinar de manera inequívoca el no ejecutar el contrato. El mutuo disenso tácito es el acuerdo de las partes en un negocio jurídico encaminado a su terminación, donde la voluntad de deshacer los efectos del acto no se expresa. No busco a mi contraparte y le digo, mire, yo de verdad no quiero hacer el contrato. Ni mi contraparte me viene a decir, no, mire, yo ya no le hago el contrato a usted. Los dos nos apartamos de la ejecución del contrato y de manera tácita renunciamos a lo que habíamos firmado, y de esa manera se configura el mutuo disenso tácito. Se deduce de los hechos inequívocos de las partes que son claramente indicativos de tal voluntad. Alquilo un bien y nunca voy por él, ni por las llaves, ni hago presencia, y el dueño tampoco me entrega nada, ni me cobra arriendo. Ambos estamos alejándonos de nuestro deber contractual, de nuestra obligación. Tácitamente estamos renunciando. Esa voluntad dirigida sobre un vínculo obligacional establecido sin que éste sea manifiestamente claro. Es decir, no media una... Simplemente me aparto, se me olvida que firmé ese contrato, se me olvida que hice un acuerdo, una obligación, y se olvida que los dos renunciamos tácitamente a eso, no lo expresamos. Listo. Es un modo indirecto de extinguir las obligaciones porque ataca el acto jurídico fuente de la obligación y no la obligación directamente. El mutuo disenso tácito es un acto extintivo del vínculo contractual previamente constituido y con plena vigencia. Es el declarado judicialmente al constatarse por una parte el recíproco y análogo incumplimiento. Es decir, esto lo declara un juez. Un juez le va a decir, mire, ni usted exigió, ni usted pidió, ni usted entregó, ni usted hizo nada. Entonces este contrato que es legal, que se firmó, que se pactó, ya no tiene validez. ¿Por qué? Porque tácitamente renunciaron a él. Hicieron un acuerdo tácito de renunciar. El acuerdo sobra ahí, es una palabra mal empleada. Hicieron un disentimiento tácito para renunciar. Es decir, que es esa manifestación de la voluntad en no continuar con el negocio jurídico debe ser inequívoca de la extinción de ese vínculo contractual. Hasta aquí dejamos el concepto de disentimiento tácito, disculpen. Y seguimos, compañeros, con otros temas de bastante interés para comprender este tema. Buenas noches, compañeros. A mí me tocó aspectos jurídicos del mutuo disenso. Desde los orígenes de Roma, el contrarius consensum o mutuo disenso hacía referencia a un pacto simple, acuerdo de las partes dirigido a extinguir las obligaciones que nacen de los contratos consensuales. ¿Fundamentado de qué forma? En el principio de la autonomía de la voluntad privada, sino en la doctrina romana,
que concebía la simetría que debía existir entre la fórmula que da el origen al acto jurídico y a la fórmula que lo extinguen, entendiéndose así. En la experiencia jurídica romana era claro y estaba interiorizado por los juristas que si como se generaba un vínculo jurídico entre las partes, del mismo modo tenía que haber una forma de extinguirlo o de disolverlo. Feliz noche. Buenas noches, compañeros. El tema que me tocó fue los requisitos del mutuo disenso, los cuales ya mis compañeros anteriormente han definido qué es el mutuo disenso. Sin embargo, para yo entrar a estos requisitos, me gustaría nuevamente manifestarles que el mutuo disenso es una de las muchas formas que extinguen la obligación. Estas se producen cuando las partes han celebrado un acto jurídico y acuerdan dejar sin efecto el mismo. Adicionalmente, estas partes... Hola compañeros, buenas noches. A mí me correspondió el tema de las características del mutuo disenso. Tenemos que las características del mutuo disenso son 4, ¿sí? Bilateral, extrajudicial, no opera retroactivamente y es consensual, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar a hablar ¿qué es? ¿Listo? Entonces decimos que es bilateral, ¿por qué? Porque se aplica a los contratos en que ambas partes quedan obligadas, ¿sí? A dar o no dar una cosa que compense la prestación de esta, ¿sí? En estos contratos bilaterales hay una parte con mayor y otra parte con menor igualdad. Entonces, ¿como en cuáles casos? Como el de compraventa, ¿sí? Que hay una cosa y se da pues un precio. Y una permuta, que es cuando se cambia una cosa por otra distinta. Bueno, también decimos que es extrajudicial. ¿Por qué es extrajudicial? Pues porque se realiza con un carácter que es jurídico, pero que está fuera de la vía judicial. También decimos que no opera retroactivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene una aplicación o validez a partir de un tiempo determinado. También decimos que es consensual. ¿Por qué es consensual? Pues porque, como ya sabemos, es un contrato que se perfecciona solo con el consentimiento. El mutuo disenso no tiene una regulación orgánica dentro de nuestro Código Civil que permite determinar sus efectos o la forma de llegar al aniquilamiento del negocio jurídico. Tan solo queda abierta la regla general de la disolución del nexo jurídico creado. Ante este vacío normativo, no se pueden dejar sin solución aquellas situaciones que dan a comprender un abandono recíproco de las prestaciones. El esfuerzo que se haga por darle una aplicación tiene que consultar la realidad jurídica del país. Porque si se celebra un contrato es para cumplirlo. Pero si en el evento del comportamiento posterior de los contratantes se da a entender lo contrario, no puede quedar estancado, sino que requiere la intervención del juez, a falta de una fórmula especial. Habrá que atender el contenido asimismo del contrato, también como las características de la relación que se distinguirá en definitiva a lo pactado por las partes. En la mayoría de los casos, la consecuencia será la resolución de contrato. Esta resolución de contrato con devolución de las prestaciones, sin que ninguna de las partes tenga derecho a reclamar a la otra una indemnización de daños y perjuicios. Disenso y rescisión. Por mutuo disenso sabemos que es aquello que se predica sobre contratos que gozan de plena existencia y validez jurídica, que por contar con íntegra necesaria vigencia de las partes contratantes se debe cumplir cierto tiempo, modo y lugar en este contrato. En un principio su fuerza vinculante no puede ser desconocida arbitrariamente por ninguna de las partes vinculadas, pero en el caso de disolverse tal vínculo contractual procedería no por una causa legal,
sino por la simple voluntad de ambos la disolución de este contrato. No debe existir ningún vicio y no necesariamente tiene que existir algún defecto dentro del contrato, sino por la voluntad de los dos se podría disolver dicha obligación. Vemos que es el acto por el cual mediante sentencia judicial se deja sin efecto un contrato válido por causa existente al momento de su celebración. En términos generales es definida como el remedio que la ley prevé para tutelar la libertad contractual cuando se está en presencia de una situación de aprovechamiento de una de las partes contratantes que determina que la otra asuma obligaciones en condiciones totalmente inicuas, o sea, no tiene nada de, existe algún tipo de vicio oculto en este mutuo disenso y la rescisión. En el mutuo disenso, pues sabemos que este es el convenio que existe entre las partes para de común acuerdo dejar sin efecto un contrato celebrado anteriormente. Por el lado de la rescisión, es el acto por el cual se deja sin efecto un contrato por una causal existente al momento de la celebración de dicho contrato. Segunda diferencia es que en el mutuo disenso, en la esfera contractual, es por naturaleza extrajudicial. Y por el lado de la rescisión, cuando se rescinde un contrato, ello tiene que producirse necesariamente a través de una resolución judicial. No cabe rescisión extrajudicial, no procede a darse una rescisión extrajudicial. La tercera diferencia es que el mutuo disenso no tiene ningún efecto retroactivo y en la rescisión, cuando se declara rescindido un contrato, los efectos de la sentencia se retroatraen al momento de su celebración, dado que cuando nos encontramos en presencia de la rescisión hablamos necesariamente de un vicio de origen. Sería bueno que me vayan Las diferencias en el mutuo disenso tenemos que es un negocio jurídico dirigido a dejar sin efecto obligacional plenamente válido y eficaz. También tenemos como diferencia que encuentra su fundamento en la autonomía de su voluntad. Es una terminación que puede hacerse por voluntad de las partes. Este será válido cuando las partes manifiesten la voluntad de extinguir el contrato y pueden hacer uso de cualquier medio de comunicación para dar a conocer esta decisión. Estos medios pueden ser la palabra, el medio escrito, el teléfono, la radio, la prensa, entre otros diversos medios de comunicación. Otra diferencia que encontramos en el mutuo disenso es que una vez se haya declarado disuelto el contrato, no existe como tal una mora que tengan efecto en la extinción de este contrato. En la resolución puede llegarse a cabo tras el incumplimiento de una de las partes contratantes respecto a las obligaciones que estén a su cargo, bien sea voluntaria o involuntariamente. Es la diferencia que tenemos con el mutuo disenso. La resolución, el incumplimiento constituye una mora, ya que el contratante tiene el pleno conocimiento de que ha causado perjuicios a su acreedor. El marco normativo y jurisprudencial del mutuo disenso tácito. Para hablar de esto debemos tener en cuenta que nuestro marco normativo colombiano defiende las libertades contractuales. Estas libertades contractuales permiten que nosotros los individuos realicemos negocios jurídicos de acuerdo a nuestras necesidades o a nuestros intereses. Esto crea relaciones contractuales y estas relaciones contractuales se dan por medio del consentimiento. Este consentimiento por lo general crea fuerzas vinculantes entre las dos partes pertenecientes a este negocio jurídico, las cuales obligan a estas partes a realizar acciones o ejecutar acciones que lleven a buen término este negocio jurídico. ¿Eso qué querría decir? Que al final, pues a la luz de la ley, el contrato sería ley para las partes. Esto llevaría a buen término y a que las dos partes pues
cumplan con las obligaciones allí planteadas y el contrato cumpla con su finalidad. Sin embargo, pues en la realidad social no siempre es así, ¿verdad? En algunas ocasiones, pues simplemente las partes no cumplen con estas obligaciones planteadas en el negocio jurídico y esto se entendería como la voluntad formal de no continuar con este contrato o negocio jurídico. Esto lo podríamos basar en el artículo 1602 del Código Civil, en el cual básicamente habla de que una de las formas de extinguir las obligaciones o el contrato sería las partes manifiesten su voluntad de una manera formal para terminar con este tipo de contrato o negocio jurídico. Lo anterior nos deja ver que en nuestro ordenamiento jurídico sí es válido el mutuo disenso, ¿sí? Ya que lo que en realidad busca es extinguir las obligaciones del contrato antes de que se haya llegado a su finalidad o pues antes de que haya logrado cumplirse sus fines previstos. Y aún existiendo obligaciones presentes por parte de las dos partes contratantes. Hay que tener algo en cuenta y es que no se puede dar esta figura si llega a generar un desequilibrio dentro del contrato o llegase a causar daños a terceros. Hablamos también de que hay dos formas, como ya lo mencionaron, de mutuo disenso. En este caso, primero sería expresa, que solo vamos a decir que es la manifestación formal de la voluntad de no continuar con este contrato o negocio jurídico. El mutuo disenso tácito, en este caso, es algo mucho más complejo y mucho más, se podría decir que es mucho más complicado de aplicar, ya que esta figura se ha venido creando por los diferentes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia. Para estos pronunciamientos se han tenido en cuenta los artículos 1608 y 1609 del Código Civil colombiano. En el 1608 hablamos de la forma de exigir la mora cuando se han incumplido ciertas obligaciones y en el 1609 se habla de que no existiría mora pues si la parte incumplió también con esta obligación. La primera sentencia que vamos a mencionar es del 7 de diciembre de 1982, donde el magistrado ponente fue el doctor Jorge Salcedo Segura. Entonces, aquí la Corte Suprema de Justicia mencionó que básicamente habría lugar a dos formas de resolución o ejecución del contrato. La primera sería si hay incumplimiento de una de las partes de este contrato. En este caso habría lugar a resolución, ejecución y además habría lugar a indemnización y perjuicio. Y la segunda sería si hay incumplimiento por parte de las dos partes de este contrato. Si hay un incumplimiento así, habría lugar también a resolución o ejecución, pero no habría lugar a indemnización, cláusula penal o daños y perjuicios. Este pronunciamiento se da por entendido que si las dos partes han incumplido, no pueden reclamar daños y perjuicios o ningún tipo de cláusula penal, ya que no hay como tal un perjuicio o un daño. Lo que hay es un incumplimiento por parte de ambas vinculados a este negocio o contrato jurídico. La segunda sentencia es del 23 de septiembre de 1974, donde primero lo llevan a el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medellín. Esta es una controversia contractual por parte de dos empresas, una que le compra a otra unas hebillas para cinturones y la otra queda de entregar esas hebillas en una calidad muy alta. Cuando la empresa recibe las hebillas, se da cuenta que no es de la calidad que quedó pactada o establecida dentro del negocio jurídico. Por esto, no realiza el pago a la otra empresa, quien demanda, pues por obviamente quiere recibir su pago. Entonces el juzgado ordena a la empresa que recibió pues las hebillas realizar el pago y realizar pues todas las cláusulas y todos los perjuicios. Sin embargo, lo llevan a segunda instancia, Corte Suprema de Justicia, donde la Corte ordena la disolución del contrato por mutuo disenso tácito, ya que en el contrato se encontraba establecido que una de las obligaciones era la calidad de estas hebillas, y esta calidad no se cumplió. Esto generó un incumplimiento por parte de la primera empresa. Así que la segunda empresa basa su incumplimiento en el incumplimiento de la primera. Por último, vamos a mencionar una acción de tutela que fue presentada el 6 de agosto del 2009,
donde el pronunciamiento final es que si hay algún incumplimiento mutuo de las partes del contrato surgen ciertas consecuencias para las obligaciones derivadas de este. Pues los contratos bilaterales, si ambos contratantes llegan a incumplir, ninguno de los dos puede pedir perjuicios, ninguno de los dos puede exigir cláusula penal y ninguno de los dos se predican de las consecuencias específicas sobre el riesgo sobreviniente. Entonces, estos son como los pronunciamientos que ha dado la Corte a través del tiempo, pues con respecto al mutuo disenso tácito, con el fin de dirimir los conflictos contractuales generados por incumplimiento mutuo. Hay que aclarar que es diferente en el derecho privado al derecho público. Primero, en el derecho privado se da esta figura de que yo me puedo basar en el incumplimiento de la otra parte para tener mi incumplimiento. Esto en un conflicto se llamaría como la excepción de contrato no cumplido. ¿Sí? Es como un mecanismo de defensa en una controversia contractual. Sin embargo, en el derecho público, nosotros, si yo fuese una empresa que contrató con una entidad del Estado, esa entidad del Estado no cumplió alguna de sus obligaciones, yo no puedo alegar que por ese incumplimiento yo también incumplí una de mis obligaciones, ya que hay intereses mayores de una comunidad que priman ante los intereses personales que yo tengo como empresa. La única forma que habría para alegar esta situación y tener un mutuo disenso tácito podría ser que la entidad del Estado con la que se contrató hubiese incumplido una obligación que fuera total y completamente necesaria para yo llevar a cabo mis obligaciones y cumplirlas al pie de la letra. Para finalizar, entonces, de acuerdo a los pronunciamientos que ha dado la Corte de Justicia a través del tiempo, podemos inferir que el mutuo disenso tácito debe interpretarse como un incumplimiento de las obligaciones, sin ninguna manifestación formal de alguna de las partes. El otro podría dejar de cumplir también las propias, y aquí cabe el incumplimiento recíproco, que es aplicado en igualdad de condiciones a cada una de las partes en el derecho privado. Gracias. Problemas jurisprudenciales del mutuo disenso tácito por mutuo incumplimiento. En el derecho privado colombiano ha sido ardua la discusión sobre cuál puede ser la adecuada interpretación jurídica para resolver el problema de mutuo y simultáneo incumplimiento de los contratos de promesa de compraventa. Ello se puede constatar en la pluralidad de posturas jurisprudenciales que ha producido la Corte Suprema de Justicia, en la que se destaca la tesis jurisprudencial del mutuo disenso tácito, de la que se exponen dos modalidades: el mutuo y simultáneo incumplimiento como equivalente al mutuo disenso tácito, y la del mutuo y concomitante incumplimiento, más otras circunstancias de cada uno de los contratantes que den certeza de su voluntad recíproca de prescindir del contrato previo. Presupuestos estos exigidos como necesarios para estructurar la otra modalidad que es la vigente. En él se hallan otras posturas, por ejemplo, la que permite la procedencia concurrente de las pretensiones de resolución o de cumplimiento o de mutuo disenso tácito. Según ella, la que sólo acepta la resolución y el mutuo disenso, o la que niega la improcedencia de las pretensiones de resolución o de cumplimiento, pero sin establecer fórmula alguna de solución. Todo este escenario por sí solo es revelador de lo arduo y polémico que ha resultado la jurisprudencia afrontar el problema. No obstante, resulta dable sostener que aún no se ha logrado una solución concluyente, dadas las condiciones y vacíos que adolece cada una de las tesis jurisprudenciales enunciadas, incluida la postura vigente del mutuo disenso tácito. Ello justifica el objeto de estudios como el que aquí se propone, el cual se dedica solo al problema del mutuo disenso tácito. Providencias de la Corte sobre el mutuo disenso.
El mutuo disenso tácito entendido como un acto instintivo de un vínculo contractual que, aunque mutuamente incumplido, se encuentra vigente. Esta figura jurídica es independiente y se diferencia de otras instituciones jurídicas. Debe ser declarada judicialmente y tiene como presupuestos para su configuración el mutuo y simultáneo o concomitante incumplimiento de las partes, obligaciones derivadas de un contrato bilateral, válido y vigente por ellas, celebrando, además, impone acreditar del comportamiento tácito de las partes la voluntad inequívocamente dirigida a romper el vínculo contractual. El mutuo disenso tácito es el resultado de la construcción jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, quien, fungiendo como máximo tribunal de casación en lo civil, ha buscado, a través de la actualización de las normas jurídicas y su adecuación a la realidad social, ofrecer una solución equitativa, ajustada al derecho y coherente con las demás figuras e instituciones propias de la teoría del derecho privado, para aquellas situaciones en las que se presenta un mutuo y simultáneo o concomitante incumplimiento de las obligaciones de las partes contratantes en un negocio jurídico, a través de la configuración del mutuo disenso tácito. En este contexto, el mutuo disenso tácito se predica de los contratos en los cuales se ha incumplido recíprocamente por los contratantes a las obligaciones a las que estaban sometidos. Hubo también pronunciaciones y pronunciamientos de las sentencias en las cuales, a pesar de que el supuesto fáctico implicaba un análisis de la aplicación del mutuo disenso tácito, la falta de actividad probatoria o la adecuada fundamentación del recurso de casación condujo a que la Corte Suprema de Justicia no resolviera de fondo tal discusión, como lo fueron las sentencias del 1 de diciembre de 1993, el 9 de febrero de 2004, el 9 de julio de 2009 y el 24 de julio de 2015. Finalmente, es de anotar que la última providencia en la que la Corte Suprema de Justicia mencionó el mutuo disenso tácito es un auto admisorio de una demanda de casación que data del 16 de mayo de 2016. A la fecha de culminación de este artículo, la Corte Suprema de Justicia no se había pronunciado de fondo en este caso. En relación con las sentencias que no tienen una relevancia fundamental, se deben exponer las denominadas sentencias de confirmadoras o de principio o reiterativas, definidas como aquellas que se ven a sí mismas como puras y simples aplicaciones a un caso nuevo de un principio o ratio, contenido en una sentencia anterior. Al analizar las sentencias expuestas anteriormente y clasificarlas conforme a la metodología de López del año 2009, se observa que para la primera tesis, que no admite la configuración del mutuo disenso tácito, la sentencia hito fundante es la 43, del 7 de diciembre de 1897, y las que le siguieron hasta el 7 de junio de 1971 son confirmatorias. Frente a la segunda tesis, es decir, que del mutuo disenso simple hecho de recíproco incumplimiento, se encontraron tres sentencias. La primera, la del 20 de septiembre de 1974, que sería hito fundante de 1970. De 1981 son confirmatorias. En conclusión, se observa que la fundamentación fáctica y jurídica se evidencia entonces incumplido recíprocamente por los contratantes y su voluntad tácita de extinguirlo, fue objeto de diversos y distintos enfoques jurisprudenciales, orientados a encontrar una solución lógica y pertinente al derecho. Así se puede concluir que la Corte delimitó el concepto de mutuo disenso tácito, su sentido y alcance, cuyo fundamento jurídico radica en la autonomía de la voluntad privada, que tiene la capacidad de originar una relación contractual y permite también consentir en su extensión a pesar de la obligatoriedad que de los contratos se predica. Ese mutuo consentimiento dirigido a no proseguir con una relación contractual es denominado mutuo disenso y consiste en un acto distintivo de un vínculo Esta última modalidad impone para su configuración la intervención judicial y los efectos en esas instancias. En materia de contratos de ejecución instantánea, su declaración tendrá efectos retroactivos o relacionados hasta los casos de contratos de ejecución periódica, proyectará sus efectos hacia el futuro. Finalmente, el mutuo disenso tácito tiene como presupuesto un incumplimiento recíproco
y la formación de una voluntad mutua e inequívoca dirigida a extinguir la relación contractual. Profe, Dime. dame un segundo que es que el internet se me puso intermitente y no sé, se paró. Bueno, creo que no se fueron presentando ahí. Yo no los conozco. Sí, Pues. profe, lo que pasa es que antes del video sale una diapositiva con el nombre de la persona que va a exponer y el nombre del tema. Listo, ya terminaron. Que yo tengo unas preguntas. No, profe, no, lo que pasa es que el internet se me puso lento y no me quiere abrir, no me quiere mostrar el video. Pero aquí tenemos otra. Sí, ahí profe, pero no por video. Sí, es que el internet se me puso ahí está compartiendo. Mal. Ay, pero ahí me deja compartir es diapositiva, más no el video. Ahí está Cristian Beltrán. Cristian, exponga aquí porque el video no quiere arrancar. Cristian. Ok, mira, el ejemplo es cuando nos encontramos frente a un contrato de compra-venta. Este se consta cuando el vendedor ha cumplido con transferir la propiedad de un inmueble y el comprador con pagar su precio. Dentro de este contexto, no será procedente el mutuo disenso cuando la prestación o prestaciones derivadas de la relación obligatoria han sido integralmente ejecutadas, pues en tal supuesto el acto o contrato habría quedado consumado. Bueno, este ejemplo quiere decir que no habría mutuo disenso, pues ya que las dos partes cumplieron con su obligación y pues no se deshizo el contrato. Y ya. Ay, mira en la pantalla. Sí, señora, ahí aparece. Está mirando normal, sí. Buenas noches, compañeros. El tema que me correspondió a mí fue el mutuo disenso tácito y la naturaleza jurídica en el ámbito contractual del mismo. En primer lugar, se debe entender que el mutuo disenso tácito, ¿qué es? Es el resultado de la construcción de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, quien fungiendo como máximo tribunal de casación en la parte civil ha buscado a través de la actualización de las normas jurídicas y su adecuación, se podría llamar así, a la realidad social, ofrecer una solución, una alternativa que haya equidad y que sea ajustada al derecho, según como lo manifiestan ellos en su jurisprudencia, y que sea coherente con las demás figuras e instituciones propias de la misma teoría del derecho, para que aquellas situaciones a las que se presente un mutuo o simultáneo incumplimiento de las obligaciones de las partes contratantes en un negocio jurídico a través de la configuración de esta figura llamada el mutuo disenso tácito. Ahora bien, ya un concepto más centrado lo encontramos dentro de las diapositivas y dice que el mutuo disenso tácito es el acuerdo de las partes en un negocio jurídico encaminado a su terminación, que es la voluntad de deshacer los efectos del acto, no es expresa, sino que se deduce de hechos inequívocos de las partes que sean claramente indicativos de la voluntad, como es el incumplimiento mutuo de las partes recíprocamente. Ahora bien, es importante también diferenciar entre el mutuo disenso tácito y expreso. El mutuo disenso
expreso dice dentro de la diapositiva que es aquel que le da paso en el artículo 1602 del Código Civil. Esto está dado en el principio de la autonomía de la voluntad propia. A los contratantes les asiste en todo momento la facultad de terminar el contrato en cualquier momento que lo deseen. En estos casos no se tiene en cuenta el cumplimiento o incumplimientos que ya sean totales o parciales, dado que la misma obedece a la voluntad expresa que determina con el contrato, extinguiendo así las obligaciones que contenía. Eso de la parte del expreso. Ahora el tácito. El tácito dice que esta acción no fue contemplada en el artículo del Código Civil colombiano, como ya se los decía al principio cuando empezamos con el concepto de mutuo disenso tácito, sino que fueron las necesidades que llegaron a la Corte Suprema de Justicia, la cual con su desarrollo jurisprudencial le dio lugar y reguló que se puede definir como mutuo disenso tácito de esta manera. Se predica los contratos en los cuales se han incumplido recíprocamente por los contratantes las obligaciones a que estaban sometidos. Ahora bien, dentro del otro tema que me correspondió, que es continuo a este, la naturaleza jurídica del ámbito contractual, podemos llegar a llevar a contexto que el mutuo disenso se predica dentro de los contratos los cuales se han incumplido recíprocamente por los contratantes dentro de las obligaciones a que estaban sometidos. Este concepto es general y jurisprudencialmente fue el punto de partida de diversas controversias jurídicas, sumando a esta concepción el ámbito de aplicación del mutuo disenso en la tesis vigente sostenida por parte de la Corte Constitucional y pues su jurisprudencia. Este concepto es general, pero dentro de este concepto hay una serie de características. ¿Y cuáles son esas características? La primera, respecto a la declaración de la voluntad, la complejidad de esta modalidad del mutuo disenso se presenta respecto a la formación de la voluntad tácita, la cual debe ser razonablemente configurada por el poder jurídico o el fallador de instancia a través del análisis de los actos omisivos o negligentes dentro de los contratantes. Otra de las características es respecto del incumplimiento en principio del mutuo disenso. Se predica de los contratos en los cuales sean incumplidos recíprocamente por los contratantes dentro de las obligaciones a los cuales estaban sometidos. Respecto a la necesidad de ser declarada judicialmente, es otra característica. Esta modalidad del mutuo disenso no es ajena a la premisa en que en los contratos bilaterales todo incumplimiento debe ser judicialmente declarado, debe ser reafirmado, dado que permite que las partes resuelvan su arbitrio. El contrato sería como permitir convalidar el ejercicio de la justicia privada. Y respecto de los efectos que produce, si bien el mutuo disenso tiene como presupuesto el que se aplique contratos de carácter bilateral y el mutuo y simultáneo o dentro del incumplimiento, la mora y sus efectos no se producen. Este fue el tema que me correspondió. Le doy paso a mis compañeros a lo que sigue. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, profesor. ¿Falta alguien? Estamos intentando proyectar el otro video. Un segundo. Sí, señor. Ok.
Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Le habla Rodrigo Bermúdez. Tenemos para finiquitar las conclusiones del mutuo disenso, donde encontramos el mutuo disenso tácito es el acuerdo de las partes de un negocio jurídico encaminado a su terminación. Requiere que las partes hayan asumido una conducta encaminada a desistir del contrato que venía en curso, el cual ya había sido debidamente formulado, ¿no? Según todo lo que nos acaban de decir. Y el abandono recíproco de las pretensiones derivadas de este mismo contrato. ¿Ahí me están escuchando? Sí, señor. Sí, compañero. Gracias. Ok. Como segunda conclusión, decimos que la voluntad de deshacer los efectos del acto se deduce de hechos inequívocos de las partes, que sean claramente indicativos de su voluntad, como lo es el incumplimiento mutuo. Quiere decir que ninguna de las dos partes le dio progresividad a su parte convenida, llámese a dar, o llámese a cuidar, o lo que tuviese que hacer. No le dio el cumplimiento que debía darle. Como tercero, la resolución del contrato de compraventa exige que el demandante haya cumplido fielmente, si esta persona cumplió su parte, obligaciones, y que la contraparte de pronto haya desistido de los deberes de prestación asumidos. Este sería como pues la modalidad de que una parte intentó hacer, pero pues no logró el cometido. Y la otra parte definitivamente desistió de lo que debía hacer. Como cuarto tenemos que se debe indicar que producía la extinción del contrato, cosa muy importante, es necesario proceder a la liquidación de la relación obligatoria preexistente. Quiere decir, al contrato que en un principio se había dicho que se iba a hacer. Es decir, finiquitar los resultados o la situación que se encuentre pendiente, liquidación que tendrá el alcance de las partes, que las partes convengan en el ejercicio de su autónoma voluntad. Ambas partes toman la decisión de cómo van a finiquitar el contrato que venía causándose. Como quinto y final, tenemos que el mutuo disenso tácito tiene como presupuestos un incumplimiento recíproco de las obligaciones, ya sea simultáneo o concomitante, y la formación de una voluntad mutua e inequívoca dirigida a extinguir aquella relación contractual que se había formado en un principio. Serían algunas de las conclusiones del tema de la extinción de la obligación por mutuo disenso. Gracias. Tenemos, había una participación de un juego pequeño que son 2 preguntas únicamente, muy rápido. No sé si Silena lo puedes proyectar ahí. Ya estoy intentando para ver si nos aguanta. Vale. Dame un segundito. Compartir. Gracias por su atención, compañeros. Compartir. Muchas gracias. Bueno, ¿casados con quién quiere ser? La primera pregunta es: las características del mutuo disenso son: A, bilateral, extrajudicial, no opera retroactivamente y es consensual. B, bilateral, judicial, retroactiva. Tenemos la 50, compañero. Última palabra. Última palabra. ¿No hay llamada al amigo, no? Sí, señor. La bilateral no hay- extrajudicial Esta no tiene. no opera retroactivamente, es consensual. Es un poco más sencillo.
Gracias, Silena. Segunda pregunta. ¿Cuál es el artículo que habla del mutuo disenso? A. Código Civil, artículo 1526. B. Código Civil, artículo 1625. B, artículo 1625. del Código Civil. Última palabra. Sí. Última palabra. Sí, la B. 1625. B, artículo 1625. Claro. Bueno, compañeros. Pero era mutuo. Rogamos disculpas Era por mutuo de pronto disenso. las intermitencias. Esperamos que pues hayan podido escuchar lo más posible. Se les envió un folleto que hay parte de lo que es el mutuo disenso. Igual pues el video quedó grabado para el que lo quiera volver a escuchar, pues se le puede enviar el link. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Bueno, voy a hacer unas precisiones antes de pronto de permitir algunas preguntas. Súper, profe, gracias. Bueno, hemos venido hablando del negocio jurídico y que dentro de esos elementos esenciales del negocio jurídico está la manifestación de la voluntad, ¿cierto? Y partimos de la presunción de que siempre las partes dentro de un contrato manifiestan la voluntad, ¿sí? En cuanto a digamos, a las cláusulas, al contenido del contrato, a la forma como se va a realizar el contrato o cómo se va a terminar y liquidar el contrato. Pero hay ocasiones que las partes no cumplen con eso que se pactó inicialmente. Inicialmente se pudo haber en ese acto de negocio jurídico estipulado una serie de situaciones y se adquirieron unos compromisos, unas obligaciones por cada una de esas partes del contrato. Esas partes, si no cumplen con las obligaciones que se establecieron, van a tener unas consecuencias dentro de ese contrato al no cumplirla. Entonces, hay una situación que vi que uno de los participantes lo explicaba bien, ahorita vuelvo y lo retomo esa parte, que una de las partes incumple. Pero si la otra parte también incumple lo que le tocaba, o sea, hubo un incumplimiento de ambas partes, aun cuando no lo hayan manifestado, se entiende que ambos están desistiendo del negocio jurídico. ¿Ok? Eso es una consecuencia del incumplimiento de esa manifestación de la voluntad. Pero puede suceder, como se mencionaba en la exposición, que una parte cumple y la otra parte no cumple. Entonces ahí no estaríamos frente a un incumplimiento de ambos. Ahora, quien incumple, o quien cumple, perdón, quien está cumpliendo lo pactado, la manifestación de su voluntad, acudiría ante el juez y solicitaría o tendría dos posibilidades de solicitarle al juez en su demanda. Una sería, señor juez, haga cumplir lo que se pactó. ¿Ok? Un proceso que sería un proceso ejecutivo por obligación de hacer. Es decir, porque se adquirieron unos compromisos, unas obligaciones al momento de declarar la voluntad en el contrato y una parte cumplió y la otra parte no cumplió. Esa es una situación. Dentro de esa misma situación que una parte cumple y la otra no, esa parte cumplida puede acudir al juez y pedir todo lo contrario. No pedir que el juez exija el cumplimiento, sino pedir la rescisión, la resolución del contrato. Es decir, que el juez declare el incumplimiento por una causal imputable a la otra parte y que haya lugar a las sanciones o a las penalidades que se hayan establecido dentro del contrato y el reconocimiento pues de los perjuicios. En esa situación, una parte cumple y la otra parte no cumple. Quien acude ante el juez va a demostrar que sí cumplió con lo que había pactado dentro de ese negocio jurídico, dentro de ese acto jurídico, de que sus obligaciones las había cumplido y que la otra parte no cumplió.
Pero pueda que al momento de presentar la demanda o de acudir ante el juez, esta parte pida la resolución del contrato, diciendo que sí cumplió y que el otro no cumplió, y que el demandado logre probarle al juez que no cumplió, o sea, que el demandado ese no cumplió porque previamente había un incumplimiento del demandante. Así en la demanda no lo presente, porque alguien dentro de un proceso, o sea, cualquier persona dentro de un proceso, va a decir lo que le conviene. O sea, va a decir las cosas según su óptica, según su conveniencia, lo cual no estaría mal. Y hay dos tipos de verdades, aquí hago un paréntesis, hay dos tipos de verdades dentro de los procesos. En los procesos hay una verdad procesal, es decir, lo que se logra probar ahí dentro del proceso. Y otra cosa es la verdad verdadera. Ahora, ¿qué es lo que se busca? Que la verdad verdadera sea lo más similar posible a la verdad procesal. O sea, que las partes dentro de un proceso demuestren con las pruebas, con los elementos materiales probatorios, demuestren lo que están afirmando. Entonces, si estamos hablando de un incumplimiento, de que una de las partes tenía unas obligaciones y no las cumplió, no basta solo con afirmarlo, tendría que probar. Y si la parte que se dice incumplió, logra probar que el incumplimiento de él fue derivado de un incumplimiento previo del demandante, aquí estaríamos frente a un mutuo disenso. Entonces podría decir, no señor, aquí el incumplimiento fue porque el otro incumplió, es decir, hubo un mutuo disenso. Ambos incumplimos. Y al declarar el juez el incumplimiento por mutuo disenso, ordena devolver las cosas al estado anterior, es decir, a como eran las cosas al momento de la celebración del contrato. Tratándose de con un ejemplo, para que de pronto quede un poco más fácil la comprensión. Digamos que estamos frente a un contrato de promesa de venta de un inmueble. En el contrato de promesa de venta de un inmueble, el promitente vendedor se comprometió a realizar ciertas actuaciones para poder realizar la escritura de venta. Como por ejemplo, que el predio hubiese estado embargado y que hubiese tenido que hacerse una sucesión y que después de realizarse la sucesión, entonces esos promitentes vendedores podían firmar la escritura. Entonces, digamos que esa fuera una de las obligaciones del promitente vendedor. Las obligaciones del promitente comprador, entonces, sería pagar en los plazos y en la forma establecida. Si el promitente vendedor se toma más del tiempo para realizar la sucesión o de las actuaciones que tuviera que hacer dentro de ese contrato de promesa y no le comunica de forma asertiva, de forma temprana a la otra parte que necesitan hacerle una modificación o un otro sí, extendiendo el plazo del cumplimiento de esas obligaciones, generaría un incumplimiento. Digamos que si el promitente vendedor dice, yo me comprometo a realizar la sucesión y en 3 meses ya yo debo tener la sucesión hecha. En 3 meses acudimos a la notaría para firmar la escritura. Pero resulta que van a llegar los 3 meses y no ha terminado el trámite de la sucesión. ¿Qué es lo menos que tiene que hacer ese promitente vendedor? No, fue uno. Y a mí me faltaba uno, Julián. Lo menos que debe hacer ese promitente vendedor es hablar con el promitente comprador y decirle, hagamos un otro sí, extendiendo el plazo para la firma de la escritura. Y extenderlo entonces 1, 2, 3 meses, 6 meses más, dependiendo de la complejidad del asunto. ¿Ok? Digamos que se extendió antes de que se venciera el plazo. El promitente comprador
no le paga o no le realiza otros abonos al promitente vendedor, y el promitente vendedor no puede culminar la sucesión porque debe hacer unos pagos a la DIAN, y era algo con que no se contaba. Entonces era un imprevisto. En esa situación, el promitente comprador acude ante el juez y solicita la resolución del contrato por el incumplimiento del promitente vendedor, por no haber celebrado la escritura dentro del plazo convenido. Si el promitente vendedor logra probar que el hecho de su incumplimiento se derivó a la situación que la DIAN les exigió el pago de unos impuestos en el momento de realizar la sucesión, y que el promitente comprador tenía conocimiento de que había que hacer el trámite de la sucesión, entonces estaría ahí sujeto a que ese incumplimiento que efectivamente realizó el vendedor se derivó del incumplimiento del promitente comprador. Porque si el promitente comprador se negó a realizar un abono antes de firmar la escritura para que se saneara y se pudiera culminar de forma exitosa la sucesión, entonces ahí habría un incumplimiento por parte de ese promitente comprador también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si se sabía y estaba aceptando de que debía realizarse la sucesión, no era una excusa, entonces, que no iba a dar más abonos hasta que se llegara el momento de la escritura. Si me logran captar el ejemplo. Entonces ahí, aunque uno alegue, yo di el abono en la fecha que se estableció en la firma de la promesa, pero el saldo lo tengo que dar al momento de firmar la escritura, y el otro dice, no, pero es que mire, surgió un imprevisto y lo que usted dio no alcanza para terminar los gastos de la sucesión, y si no se hace la sucesión no se puede hacer la escritura de venta. Entonces ahí habría un mutuo disenso, es decir, ambos estarían incumpliendo, aun cuando uno de los dos sea el único que acuda ante el juez, o el primero que acuda ante el juez, a hacer ver que la otra parte es quien está incumpliendo. ¿Sí queda claro el ejemplo? Sí, señor, claro que sí. Sí, profe, sí, señor. Entonces, el mutuo disenso como una forma de terminación de esa declaración de la voluntad, o de esas obligaciones que se adquirieron al momento de manifestar la declaración de su voluntad. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos? No, señor, profe, gracias. Un tema de cuidado. Vimos los dos anteriores. No, señor. Todo está claro. Es de comprender. Ok. Bueno, no se les olvide responder los foros en el aula virtual, ¿ok? Nos vemos entonces mañana. Bueno, profesor, Señor, ok, gracias. profesor, muchas gracias. Hasta mañana, doctor. Gracias, profe. Compañeros, buenas noches. Gracias, profe, buenas noches. Hasta mañana, que se Gracias. bien. Buenas noches.